Estoy muy entusiasmado porque vamos a comenzar una serie de sermones basados en el libro de Ruth. Así que vamos a comenzar hoy día en el capítulo 1 y yo le he puesto por título a este sermón Desesperanza en medio de la oscuridad. Así que si usted está conmigo, yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie. Vamos a leer Ruth capítulo 1, los 5 primeros versículos y vamos a estar hablando acerca de ello. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Malón y Kelión y habían nacido en Efrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron allí a vivir. Pero murió Elimelec, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Malón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Amén, tome asiento, por favor. Como le comentaba, el día de hoy vamos a estar sumergiéndonos en una nueva serie de sermones basados en el libro de Ruth. Así que vamos a estar varias semanas. Usted sabe que acá en Steam Town nosotros somos comprometidos y apasionados por la palabra del Señor, la enseñanza expositiva, verso a verso, capítulo a capítulo de la Biblia. Así que en serie de sermones vamos a estar abarcando el libro de Ruth completo. Y esta serie nosotros la hemos llamado Encontrando nuestro camino en medio de la oscuridad. Un estudio en el libro de Ruth. Así que en el día de hoy nosotros vamos a sumergirnos en algunas lecciones que van a ser poderosas para nosotros. Lecciones acerca de la fe, acerca de la lealtad, de la providencia divina y de momentos de desesperación y desesperanza en nuestra vida. Ahora, hay una cosa bien interesante. Hay 2 libros en la Biblia que tienen nombres de mujer. Y estos libros son el libro de Esther y el libro de Ruth. Tenemos una Esther por acá, pero ahora está en República Dominicana disfrutando de unas vacaciones. Así que estos 2 libros llevan nombres de mujer en la Biblia. El libro de Ruth está dentro de la categoría de los libros históricos. La Biblia se clasifica en diferentes categorías según su literatura. Hay poesía, hay profecía, y en este caso estamos dentro de una clasificación de libros históricos. Significa que el relato de Ruth es un acontecimiento histórico, relatos que sucedieron en un cierto tiempo. Ahora, no hay certeza de quién haya escrito el libro. A veces nosotros sabemos quién escribió el libro. El autor a veces en algunos libros se identifica, pero en algunos libros no lo hace. Pero algunos eruditos han atribuido la escritura del libro de Ruth a Samuel, el profeta. Y como nosotros hemos leído, la historia se sitúa en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerda lo que nosotros tuvimos una serie en el libro de Gedeón, perdón, en el libro de Josué, pero estuvimos basándonos en la historia de la vida de Gedeón, que esa es una historia que se daba en el tiempo de los jueces. Bueno, esta historia se da también en el tiempo de los jueces. Y si usted se acuerda, había un ciclo de los jueces. Había un ciclo que la nación estaba viviendo en un ciclo. Ellos pecaban, eran oprimidos por sus enemigos, venían los enemigos, ¿cierto? Los oprimían. Luego ellos se arrepentían y eran liberados y gozaban de un tiempo de paz. Pero ¿qué sucedía? Nuevamente volvía al ciclo, volvían a pecar. Nuevamente eran oprimidos. Se arrepentían y clamaban
y eran salvados. Y ese ciclo se repite continuamente en el libro de los jueces. De hecho, el libro de los jueces termina con la siguiente frase: y en aquel tiempo cada cual hacía lo que bien le parecía. Imagínense la manera de terminar el libro para el autor. Era un tiempo donde había caos en Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. No seguían la palabra de Dios, no había obediencia. Ruth, de quien toma este libro el nombre, es de origen moabita. Ahora, los moabitas vienen de una relación incestuosa. ¿Qué significa incesto? Cuando hay relaciones sexuales dentro de la misma familia. Hermanos con hermanos sanguíneos, padres con hijos, etc. Y esta relación incestuosa, Moab, la simiente de Moab o el pueblo de Moab venía de una relación incestuosa entre Lot con una de sus hijas. Cuando fue destruido la ciudad donde vivía Lot y las hijas salen con Lot, emborrachan a su padre, pensando de que ya no había nadie más en la tierra. Nos vamos a quedar solos. Entonces emborrachan a su padre y se acuestan con él y el padre les engendra. Algo completamente aberrante a los ojos del Señor. Y de ahí viene este pueblo de Moab. Este pueblo de Moab eran hostiles con los israelitas, eran enemigos. Ahora, Ruth, para que usted sepa, es la bisabuela del rey David, uno de los más grandes reyes de Israel. Y algunos creen que puede haber sido contemporánea de Gedeón. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente vivieron en la misma época. Estamos, ¿cierto? Dos vidas totalmente diferentes, pero en paralelo. Ahora, nosotros en este pasaje, nosotros vemos que cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, nos vemos en una encrucijada de tomar decisiones. Y esas decisiones van a determinar nuestro destino espiritual, emocional. Ahora, en este tipo de momentos es muy necesario que nosotros nos aferremos al Señor. Cuando hay que tomar decisiones cruciales, nosotros tenemos que acercarnos al Señor para que podamos tener una voz, una dirección clara de parte de Él. A veces hay decisiones que repercuten toda nuestra vida. ¿Ha pensado alguna vez usted en esto? Yo sí. De hecho, en algunos momentos me he hecho esta siguiente pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado esta decisión en vez de esta otra? ¿Ha pensado usted eso? Para los que vivimos ahora en los Estados Unidos, quizá, ¿qué habría pasado si yo no hubiera tomado esta decisión? Yo me he preguntado eso. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera rechazado el llamado de Dios hacia mi vida? No hubiera venido a los Estados Unidos a prepararme para el ministerio, yo hubiera continuado mi vida en Chile. ¿Qué hubiera pasado de mí? Yo me he hecho esa pregunta y probablemente usted también se ha hecho esa pregunta en diferentes áreas de su vida. Pero este pasaje a nosotros nos muestra un contexto desafiante en el que la protagonista, que es Ruth, toma una decisión que cambiaría su vida para siempre. Así que vamos ahora a interiorizarnos en el texto y vamos a obtener algunos principios importantes para aplicar a nuestra vida. Primero, vamos a ver el contexto de la adversidad. Dice, en los días de los jueces, en los días en que los jueces gobernaban Israel. Ya sabemos que era un tiempo difícil, un tiempo de caos, de incertidumbre. Dice, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judea emigró a los campos de Moab. O sea, estamos viendo que en el tiempo de los jueces había hambre en el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué puede haber hambre en un pueblo donde Dios está sobre ellos? Bueno, no tenemos más que pensar de que son las consecuencias del propio pecado de Israel. Cuando Israel se rebelaba contra Dios, Dios los entregaba sobre sus enemigos y los enemigos muchas veces venían y robaban todas sus cosechas y los dejaban sin alimentos.
Así que acá vemos que en Belén de Judá se están viviendo las consecuencias del propio pecado del pueblo. Y eso hace que pone un escenario difícil para esta familia. Y Elimelec decide emigrar a Moab. Se da cuenta, Elimelec, un hombre que vive en Belén de Judá, está pensando en emigrar a una tierra donde son hostiles con ellos. O sea, están tomando una decisión de ir a vivir a Moab sabiendo que ahí no los quieren. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, en el versículo 1 nosotros leemos que hubo hambre en la tierra. Y obviamente que cuando hay hambre trae cierto sufrimiento, trae dificultades para las personas, para las familias. Ahora, ¿sabe que es muy interesante pensar en que ellos viven en Belén? Y si usted se acuerda de las historias bíblicas, ¿quién nació en Belén? Jesucristo nació en Belén. De hecho, Belén significa casa de pan. Y ahora, sorprendentemente, en la casa de pan no hay pan, no hay comida, hay hambre, hay escasez. Producto del pecado del pueblo. Muchas veces nosotros vivimos las consecuencias de nuestro pecado y nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Analice su vida, analice las decisiones que usted ha tomado. Muchas veces las propias decisiones que usted toma le traen sufrimiento. Dios nunca quiso que usted tomara esa decisión, pero Dios, en su soberanía, tiene una voluntad permisiva. Ok, tú quieres ir por ese lado, hay consecuencias. Yo quiero que tú vayas por acá, pero si tú quieres ir por allá, vas a sufrir. Y muchas veces nosotros, como somos cabeza dura, en vez de irnos por el camino bueno, nos vamos por acá. ¿Y qué pasa? Sufrimos. Ahora, Elimelec, este hombre de Belén que decide emigrar, que decide moverse de Belén a Moab, su nombre significa mi Dios es rey. Otra cosa interesante, porque parece que Dios no estaba siendo su rey, porque no está obedeciendo los mandamientos del Señor y no está considerando la voluntad de Dios. Su esposa Noemí, o Naomi en inglés, me encanta ese nombre, que significa justa, significa placentera. Sus dos hijos se llaman Malón y Kelión y enfrentan una decisión difícil: quedarse en su tierra natal o ir a buscar alimentos a Moab. Van a buscar alimentos a una tierra donde le han robado los alimentos a ellos mismos. Interesante eso. Ahora también vemos que Elimelec no está haciendo honra a su nombre. La decisión que está tomando nos demuestra que Dios para nada es el rey de su vida. Y muchas veces sucede hoy lo mismo. Decimos que somos cristianos y debiéramos honrar a Cristo con nuestra manera de vivir, con nuestras decisiones, y a veces nuestra manera de vivir dice todo lo contrario. Soy cristiano, no se te nota. Así que Elimelec está viviendo de una manera contraria y está yendo a una dirección totalmente opuesta a la que Dios quiere para él. En vez de clamar a Dios por provisión, en vez de orar al Señor, prefiere tomar una decisión alternativa a sus ojos, quizás más viable. En vez de clamar a Dios, decide irse por lo que ven sus ojos. Allá en Moab hay abundancia de comida. En vez de quedarse en el pueblo, en la tierra que Dios le había dado, en la tierra prometida, y clamar al Señor. Además, las decisiones que Elimelec está tomando va a traer consecuencias y están violando
los mandamientos de la ley de Moisés. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23, verso 3. No entrará al pueblo de Israel, a la congregación de Jehová, no entrará amonita ni moabita, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Se da cuenta? Dios había sido claro. O sea, ustedes no hagan ningún tipo de alianza con estos pueblos, con Moab. ¿Y qué hace Elimelech? Se va a donde están las patas de los caballos y expone a sus hijos a extranjeras. De hecho, ellos se casan con extranjeras, lo que era prohibido para ese tiempo. Algunos dirán, pero ¿por qué Dios está dando este tipo de mandamientos? Ahora se dan los matrimonios mixtos, americanos con hispanos, ¿cierto? Blancos con negros, etcétera. Matrimonios mixtos que le llamamos. No hay ningún problema. Pero en ese tiempo Dios tenía que cuidar el linaje de donde iba a venir el Mesías. Por lo tanto, Dios estaba cuidando la simiente del Mesías y había una prohibición de mezclarse con otros pueblos. Había un propósito. Ahora, nuestras decisiones deben consultar siempre la voluntad de Dios. Y en muchos casos nosotros encontramos mandamientos que son claros y explícitos en su palabra. Pero nosotros muchas veces los ignoramos a sabiendas. Dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. El principio de la separación y el principio de la unidad matrimonial. No fornicarás. ¿Qué hacen algunos cristianos? Se ponen a vivir en convivencia antes de casarse. La palabra es explícita, pero nosotros a veces nos ponemos a ignorarla. No, pero es que yo creo que es así. Mire, nuestra opinión realmente no vale nada. Si usted se considera un hijo de Dios, una hija de Dios, la única fuente de autoridad en su vida debe ser la palabra de Dios. Pero a veces nos cuesta someternos a la palabra de Dios. Yo he visto mucho sufrimiento a raíz de personas que se han apartado, han desobedecido la palabra de Dios. Niñas cristianas quedando embarazadas fuera del matrimonio y después el príncipe azul, si te he visto no me acuerdo, y ahí queda la muchacha sufriendo por no obedecer la palabra de Dios. Matrimonios donde cristianos se casan con inconversos o inconversas, sufrimiento. Muchas decisiones en la vida nos van a traer sufrimiento. Ahora nosotros, si hacemos esto, si tomamos decisiones sin consultar la palabra de Dios, vamos a cosechar las consecuencias. Y estos hombres cosecharon la consecuencia, encontraron la muerte en tierras extranjeras. Vamos a ver, es el segundo punto, la pérdida y la lealtad. Tenemos Ruth, capítulo 1, versos 3 al 4, dice, pero murió Elimelech, murió, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus hijos. Ahora Noemí se encuentra viuda en una tierra extranjera. Dice, más tarde ellos se casaron con unas moabitas, o sea, los hijos ahora han desobedecido la ley de Jehová y se casan con moabitas. Una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante 10 años. Así que Elimelech nos dice acá la palabra de Dios que muere. Y sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, con Ruth y Orfa. Sin embargo, Malón y Kelión también mueren. Esto es una historia trágica. Una mujer pierde a su esposo, le quedan sus 2 hijos y luego sus 2 hijos se mueren. Imagínense qué tragedia. No sabemos el contexto en que estos hombres mueren. Pero ¿sabe qué? Noemí en esa circunstancia queda absolutamente desamparada. Las viudas
en esas circunstancias, sobre todo en esa cultura del Medio Oriente, cuando enviudaban, quedaban en una situación completamente vulnerable. Primero, eran desamparadas, enfrentaban inseguridad económica, discriminación y rechazo. Para los hombres, al buscar una mujer, su prioridad era casarse con una mujer que nunca haya tenido marido. Lo tomaban como una segunda, tercera y cuarta opción, casarse con alguna mujer que haya tenido hombre. Tiene sentido. Tiene sentido. En el mundo, a los hombres les gusta tener aventuras, les gusta tener una y otra mujer en el mundo. Pero al casarse, cuando los hombres van a buscar a alguien para casarse, son bien patudos, decimos nosotros en Chile. Son bien sinvergüenzas. Se aprovecharon de cuánta mujer, pero ahora cuando se quieren casar, quieren que su mujer sea virgen primero, que no haya tenido a nadie más, porque la quieren solo para él. Así que hace sentido este tipo de práctica, sobre todo con las leyes tan rigurosas en el pueblo de Israel. Así que nadie iba a preferir a casarse con una mujer que ya había tenido una experiencia previa en el matrimonio, a casarse con una doncella virgen que no haya tenido hombre antes. ¿Se da cuenta del contexto? Así que para Noemí, ya también tenía una edad avanzada, era aún más difícil rehacer su vida, se convertía en un completo desafío. Para las mujeres jóvenes a veces podía ser un poco más fácil, todavía se mantenían atractivas y podían quizás rehacer su vida, pero una mujer viuda ya con avanzada edad era difícil encontrar a alguien. Pero en medio de la pérdida, en medio del sufrimiento de Noemí, surge un destello de lealtad. Ruth, la nuera moabita, elige quedarse con Noemí en lugar de regresar a su tierra natal. Ahora, aquí nosotros vemos que la lealtad de Ruth es un testimonio poderoso de cómo Dios puede trabajar en medio de nuestras pérdidas y en medio de nuestro sufrimiento y pruebas. Ella estaba dispuesta a renunciar a sus dioses y a acompañar a Noemí de vuelta a Belén de Judá. Ella estaba dispuesta a convertirse al Dios de Israel. Ni siquiera ella se imaginaba que Dios la honraría, incluyendo su nombre en el linaje del Mesías. Si usted lee la genealogía de Mateo capítulo 1, ahí está en un rinconcito el nombre de Ruth, una mujer extranjera, una moabita, pero que Dios le da el honor de que por su linaje naciera el Mesías. Vamos a ver el tercer punto importante en este pasaje. La tragedia se incrementa. Vemos, dice, pero también murieron Malón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido y sin hijos. Imagínense una mujer que probablemente en la cultura de ese tiempo ni siquiera le pedían consulta a las mujeres. Los hombres tomaban las decisiones. Así que Noemí probablemente siguiendo a su marido, y ahora su marido muerto, sus dos hijos, y Noemí se encuentra en una tierra extranjera completamente desamparada. La historia no nos cuenta detalles, pero probablemente tuvo que aprender otro idioma. Ya en Moab no hablaban hebreo probablemente, había otro idioma. Todas estas dificultades culturales de idioma, y ahora está sola. Nosotros vemos que la pobre Noemí ahora ha perdido a toda su familia. Esta situación la dejaba completamente desamparada y sin esperanza alguna.
Muchas veces nosotros quizás podemos estar viviendo situaciones donde nos llueve sobre mojado, como se dice. Viene un mal y otro mal sobre nosotros. Y solo podemos esperar un milagro de parte de Dios. ¿Le ha pasado a usted o no? Que le viene una tras otra. Yo creo que todos hemos vivido esas circunstancias. Se le echa a perder el carro. Y no solamente se le echa a perder el carro, tiene que gastar dinero, se le echa a perder la lavadora, la secadora y todo se echa a perder todo una vez. Y usted ni siquiera estaba preparado con el fondo de emergencia. ¿Qué voy a hacer? Le llega una tras otra. Le llueve sobre mojado. En este momento es donde no tenemos más opción que mirar al cielo y esperar la misericordia de Dios sobre nuestra vida. A veces Dios permite que nosotros lleguemos a ese tipo de circunstancias, porque Él va a mostrar su amor, su provisión y su poder para con nosotros. ¿Sabe que recuerdo en una ocasión, durante mi juventud, llevábamos los primeros años de casado, no era un buen mayordomo en lo financiero y me metí en una deuda grande. Ocupé la línea de crédito del banco para suplir para pagar aquí y allá, y al final me encontré con una deuda que no hallaba por dónde iba a pagar. De verdad que no hallaba por dónde. Estaba desesperado. Toqué puertas y las puertas se cerraron todas. Fui a la iglesia ese día sin ánimo, completamente cabizbajo, triste. Pero ese día el Señor me entrega una palabra. Y ese día el predicador habló de los que estaban en la cueva de Adulán, de donde David saca un ejército poderoso. Estaban ahí los endeudados, los rechazados, los apartados de la sociedad. Y yo tomé esa palabra y le dije: Señor, tú me vas a sacar de este problema, de este hoyo. ¿Y sabe qué? Yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero al poco tiempo esa deuda la pagué completamente. Nosotros podemos ver cómo Dios se mueve en medio de nuestra adversidad, pero Él está buscando que nosotros clamemos. A veces nos metimos en esos problemas, metimos la pata por nuestras propias decisiones, pero aún así, si clamamos al Señor, Él nos va a levantar de donde quiera que nos encontremos y nos va a dar victoria en toda situación. Bueno, vamos a pasar a concluir. En resumen, el pasaje de acá que hemos visto, estos primeros versículos, nos muestra cómo la fe, la lealtad pueden brillar en medio de la adversidad. En esta historia de Ruth y Noemí, vemos una hermosa relación de amor genuino entre dos mujeres que ponen sus vidas en las manos de Dios. Están las dos solas. Nos enseña a ser leales a quienes amamos y también reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. En la vida nosotros enfrentamos desafíos y decisiones difíciles, pero al igual que Ruth, nosotros podemos encontrar fuerza y dirección en nuestra relación con Dios. Esta historia además trae un ingrediente interesante. Ruth le dice a Noemí: yo me quiero ir contigo. Ruth ama a Noemí, la nuera y la suegra. Porque hoy en día algunas suegras dicen: no era lo que yo quería. A veces las relaciones de suegras con nueras no son las mejores, por diferentes razones, por diferentes circunstancias. No se llevan bien muchas veces.
Primero, a mí entender, porque las mujeres son difíciles entre mujeres. Las relaciones entre mujeres a veces son más difíciles. Entre hombres, a veces las relaciones son un poquito más llevaderas, por así decirlo. Así que vemos una relación de una suegra y una nuera, y una nuera que le está rogando a su suegra que la lleve donde quiera que ella vaya. ¡Wow! ¡Qué enseñanza para las nueras, pero especialmente para las suegras! Porque probablemente el ejemplo de Noemí impactó la vida de Ruth, de su nuera. ¿Cómo tú has sido como suegra? A veces hay suegras que son terribles y por eso que las nueras sufren o quieren preferir evitarlas. Hay muchas historias. Ahí se lo dejo homework. Bien, vamos a darle algunas aplicaciones para que usted se lleve en este día. Primero, usted debe confiar en Dios en tiempo de dificultad. Confíe en Dios, aunque no vea salida. Recordemos que Dios es nuestra fuente de sustento y de dirección. Y debemos confiar en Él, incluso cuando enfrentamos situaciones desafiantes. No nos precipitemos a buscar otra fuente de provisión que no sea la palabra de Dios. Segundo, lealtad. La lealtad es un principio y una virtud, una cualidad que se ha perdido hoy en día. Seamos leales a quienes amamos. La lealtad hacia nuestros seres queridos es un reflejo de amor y compromiso en diferentes esferas de nuestra vida. El Señor nos manda primero a los que somos casados lealtad a nuestras esposas. Si le prometimos delante de Dios serle fiel hasta que la muerte los separe, seamos fieles a nuestras esposas. Porque van a haber tentaciones por ahí, pero usted tiene que mantenerse firme en sus convicciones. Gozarse con la mujer de su juventud y no mirar para el lado. No estar texteándose con otras mujeres y considerarlo normal, no es normal. Los hombres casados no tienen que estar texteándose con otras mujeres, eso no es normal. No trate de normalizar lo que no es normal. Respete a su esposa. No le oculte nada. Sigamos el ejemplo de Ruth al apoyar y cuidar a aquellos que están en nuestras vidas, especialmente en momentos difíciles. Para Ruth habría sido fácil, estaba en su tierra, bueno, Noemí, nos vemos, yo estoy joven todavía, puede conseguirme un hombre, tú estás vieja, ahí arréglatelas tú. Pero Ruth miró también a Noemí y yo me imagino que la miró desamparada y dijo, aquí vamos a salir adelante las dos. Lealtad, amor genuino. Y por último, reconozcamos la soberanía de Dios y pongamos plena confianza en Él, aun cuando nos llueve sobre mojado. Aunque no siempre nosotros comprendemos sus caminos. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué viene una tras otra? Sepa que Dios le ama y que Dios quiere lo mejor para usted. Recordemos que Dios está en control de todas las cosas, aunque usted vea todo patas para arriba, aunque todas las cosas vienen cuesta arriba, pero ¿sabe qué? Dios tiene control. Y puede utilizar nuestras decisiones, incluso esas decisiones equivocadas. Dios las puede usar para darte una enseñanza y para mostrarte su poder en medio de la adversidad. ¿Sabe por qué hace eso el Señor? Porque Él quiere mostrarnos su propósito en nuestras vidas. Dios es soberano y no hay nada que se escape de su poder. Usted tiene que poner la plena confianza en el Señor. En tiempos de dificultad, sumérjanse en la palabra de Dios y Dios va a hablar a su corazón. Porque dice la palabra de Dios
que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en los momentos donde le falle la fe, donde haya desesperanza, póngase a leer la palabra y va a ver cómo la palabra se hace viva y eficaz en su vida. Métase con el Señor, métase a orar, póngase de rodillas, póngase a ayunar, busque al Señor con todo su corazón y Dios nunca lo va a dejar desamparado. Gloria a Dios.